persona que es discípulo de la Academia de la Divina Sabiduría, Fraternidad Cristiana Universal, que tienen como base del estudio de las escrituras transcritas en los archivos de luz. Él va a dar una ponencia sobre la creación del universo y la ley de la preexistencia. Les quiero presentar al señor Hugo Ontivero. El primer tema, el origen del universo, a mí personalmente me resulta un poco árido porque es prácticamente aplicando una lógica. El segundo tema, preexistencia, me agrada más porque es el que se aplica usando el corazón. Voy a iniciar basándome en el tiempo que nos han dado a cada uno de los oponentes para no perder tiempo. El origen del universo. El hombre, para ocupar un lugar en el concierto de la vida universal, debe saber en primer lugar quién es, de dónde ha venido y hacia dónde va. Debe saber su origen y su destino, lo cual lo llevará a comprender claramente la ley de la solidaridad, o sea, la necesidad absoluta de unión y armonía entre todos, para conquistar juntos esa estrella mágica que todos anhelamos, la felicidad. La formación de nuestro sistema planetario. El absoluto o gran todo es energía, es luz y es amor. Tres eternas potencialidades que son las que determinan lugar, época y forma a las creaciones. En una edad que por su extraordinariamente lejana no se puede fijar con precisión, en el vacío más cercano, en el infinito piélago azul, donde la sustancia etérica estaba ya en condiciones de ser fecundada por la energía eterna y con la cooperación indispensable en toda creación del principio pasivo o femenino y el principio activo o masculino. Es inyectado el fecundo germen en el seno materno, el éter. Una ígnea burbuja, como un botón de fuego, se plasmó en el fondo oscuro del vacío, por el cual se fue diseñando levemente la nueva espiral en graciosas curvas que se iban dilatando paulatinamente hasta ocupar una enorme extensión. La espiral diminuta y sutil se transformó en nebulosa primero y después en gran nebulosa, salpicada a intervalos de hebras de luz y chispas de fuego, y cuando la energía consiguió imprimir a la nebulosa el impulso necesario para el girar vertiginoso y permanente, se recogió en sí misma el impulso creador, que equivalía a dar la voz de cese o quietud, porque la gestación estaba hecha, y ella sola seguirá su proceso evolutivo en el largo y pesado correr de las edades. Fue pues el éter, cargado de fuerzas vivas, la primera madre de nuestro sistema planetario, como lo es de todos los sistemas estelares que forman los incontables universos del espacio infinito. Durante largas edades, la recién formada nebulosa giró, se dobló, se retorció en el vacío, hasta que el vertiginoso movimiento la impregnó de calor, de gases, de fuego, y fue como una inmensa llamarada con locuras de vértigo y ebria de energías que en su formidable rodar sobre sí misma arrojó al espacio lenguas de llamas ardientes, burbujas de gases inflamables que a su vez corrían girando como enloquecidos, cual si buscaran reunirse en grandes masas incandescentes, formando un laberinto de globos de fuego, hasta que la gran masa central venció en la loca vorágine a las más pequeñas, que comenzaron a rodar en torno a aquella, obligadas por las ineludibles leyes de la atracción. Inmensas edades pasaron para llegar a diseñarse nítidamente
los planetas mayores, planetoides, satélites y asteroides, que a millares se intercalan entre las órbitas de aquellos, siguiéndoles a veces como cortes de honor de las grandes estrellas, cuya fuerza de atracción les arrastra irresistiblemente a rodar conjuntamente con ellas en el inmenso océano azul. Nuevas edades, imprecisas por su misma inmensidad, caminan sin apresuramiento, que no hay prisa en la eternidad, hasta que aquellos vertiginosos movimientos se van haciendo más lentos y los globos van apartándose lentamente unos de otros a inconmensurables distancias, todo lo cual coopera al enfriamiento y solidificación de aquellas materias gaseosas inflamadas que pasan a convertirse en rocas de lava, húmedas de vapores incesantes producidos por los globos incandescentes aún. La enorme acumulación de vapores da lugar a la formación de corrientes de agua, lluvias tormentosas cargadas de electricidad que invaden poco a poco los globos en formación. Y cuando después de otra inmensa cadena de tiempo, esas aguas consiguen estacionarse en las oquedades de las montañas de lava semiapagadas y aún humeantes, formando lagos hirvientes y pantanosos. En esa agua cálida y estancada, en huecos y honduras, se reúnen a millones átomos y moléculas vivas y comienzan a crecer y unirse unas a otras como en informes burbujas, dando con tal himeneo llegar a la formación de células vivas, aunque imperceptibles. Esas células se agrupan, se estrechan, se buscan por la ley de atracción, y en esas aguas pantanosas se forman principios de larvas, como gusanillos de goma semilíquida, más densa después, hasta formar diminutas lengüetas de movimientos casi imperceptibles a simple vista, origen primero de la vida en todos los planetas de todos los universos. Es pues el agua la segunda madre en la vida universal. Aquellos pantanos cálidos fueron ensanchándose con nuevas corrientes de vapores disueltos en lluvias, las larvas agrandándose y reproduciéndose por aproximación, y a la vez segregando sedimentos y escorias, llenos de células vivas que a su vez se difundieron en infinitas y variadas formas de vida semivegetal y semianimal, o sea, principios de algas, esponjas y corales. Nuevas edades de incontables siglos pasaron, hasta que las corrientes de aguas pantanosas invadieron las partes rocosas de los planetas, y esas vidas embrionarias, adheridas al lodo que bañaba las rocas, fueron asimilándose con grandes esfuerzos al nuevo medio en que debían desenvolverse. La vida pasaba pues del agua a la tierra, que es la tercera madre de la vida universal. La gestación formidable estaba realizada. Las primeras células vivas se agitaron, formando larvas o gusanos en las aguas pantanosas y en las rocas de lava humedecidas por ellas. En ambos elementos, agua y tierra, se perpetuará la vida desde la larva, del insecto, lombrices de agua y lombrices de tierra. Primitivos antepasados de los grandes monstruos marinos y de los enormes reptiles, primeros habitantes de los globos, que un día será el palacio de cristal y oro del ser inteligente, que se negará sin duda a reconocer como progenitores aquellos ínfimos principios. Manifestada ya la vida sobre la faz de la tierra, la evolución ascendente de las especies inferiores a las superiores es fácilmente comprensible, descontando desde luego millones de años necesarios a cada transformación. 10.000 millones de siglos aproximadamente ha necesitado este planeta para llegar a sustentar vidas y humanidades como las que vemos en la actualidad.
En el infinito campo sideral ocurre con los mundos en general, como ocurre en cada mundo con los seres que lo habitan: gestación, nacimiento, edad infantil, adolescencia, juventud, virilidad, ancianidad, decrepitud y muerte. Los globos todos tienen, al igual que los cuerpos orgánicos, dos especies de existencia que se complementan y hasta se refunden como si fueran una sola: existencia energía y existencia materia. La primera es como el alma, la segunda es como el cuerpo, porque hasta la roca inerte tiene aura y vibración propia. La existencia energía, una vez que fue formada por la aglomeración de átomos con células vivas, impulsadas por la tríada divina o poder creador, renovador y conservador, se encarga ella misma de ir acumulando cuanto necesita para desenvolver y acrecentar su existencia material, en forma de que a través de un largo proceso de kalpas y ciclos, de milenios, de siglos y de años, vaya poniéndose en las condiciones necesarias de cumplir el fin a que está destinada, o sea, para habitación de humanidades, con vida física primero y con vida espiritual purísima después. Cuando el tiempo de ser habitación de humanidades, la existencia energía, o sea, el inmenso doble astral o alma de aquel globo, va saliendo lentamente hacia un lado. Cuando el globo fuera abandonado por la energía, toda vida se extinguirá, tal como queda el cuerpo muerto cuando el alma o principio inteligente le abandona por lo que se llama muerte. He ahí el origen de toda energía, de todo amor, de toda idea. Es la causa suprema, la eterna espiral, sin formas definidas, imprecisas, como una esencia que fluye eternamente de sí misma y que da vida a todo cuanto existe en los millares de millones de mundos que han existido y que existirán. Es el gran todo, la idea suprema, el amor infinito, el eterno ideal sin formas, porque es una luz, una esencia, una permanente vibración. Voy a leer un pequeño párrafo extraído de una de las obras de las cuales somos estudiosos. En una asamblea espiritual de los maestros eseños en estado de éxtasis, vieron el desfile grandioso, infinito, inconmensurable de la grandeza del absoluto, del supremo, Dios. Mas no sabían definir si eran ellos los que corrían arrastrados por vertiginosa carrera, o era aquella como cascada interminable de globos de luz de los más variados colores que corría ante ellos. 70 millones de sistemas planetarios vistos en vuestro vertiginoso correr, dijo Samet, el que dirigía aquella estupenda manifestación. Y cada globo encierra innumerables vidas, desde las más rudimentarias hasta las más evolucionadas, y todas ellas respiran, viven y son átomos de Dios que las anima. No comprenderéis al eterno enigma mientras le buscáis fuera de vosotros mismos. Cuando obráis el bien sin violencia, cuando amáis desinteresadamente, cuando lloráis con el que llora y reís con el que ríe, cuando levantáis al caído y derramáis como rocío vuestra piedad sobre el dolor de vuestros semejantes, son pequeñas imágenes de Dios, que es el eterno amor por encima de todas las cosas. Dios no tiene forma definida, solo la materia la tiene. Infinitamente múltiple en sus manifestaciones, que las inteligencias pueden apreciar en todos los mundos. La eterna esencia es luz en el éter, es frescura en el agua, es fecundidad en la tierra,
es calor en el fuego, es blancura en la nieve, es perfume en la flor, es dulzura en el fruto, es arpegio en el canto de los pájaros, es ternura, abnegación y heroísmo en las almas amantes, es el bien, la sabiduría y la justicia perfectas en las inteligencias llegadas a la absoluta purificación. En el conjunto de ellas reside el poder creador, la fuerza vital, la voluntad directriz de cuanto vive y alienta en el universo. En nuestra unificación con ellas reside toda la fuerza, toda la luz, toda la belleza que puede tener en sí un espíritu encarnado en planos físicos. Este es el primer tema que he desarrollado en la brevedad posible, porque lógicamente comprenderéis que hay muchísimo más para poder desarrollar. Ahora trataremos el tema de la preexistencia, un tema realmente discutible, un tema que sin embargo nos abre las puertas del país encantado, de la universalidad, de la eternidad, de la unión con Dios. El hombre encarnado en la tierra es un admirable conjunto de espíritu y de materia. A esta última, la materia, la conocemos tan solo por las sensaciones que experimentamos en ella y presentimos que es una maravillosa máquina viva, cuyos órganos, músculos y fibras parecerían tener inteligencia propia, según es la precisión y acierto con que todos cuidan de sus funciones respectivas a los fines para los cuales están hechos. Y así, el pobre cuerpo maltratado del más infeliz esclavo es una de las grandes maravillas creadas por el Supremo Hacedor. Y si esto es la materia que constituye el cuerpo del hombre, ¿qué no será la parte más noble de su ser, el alma, emanación directa de Dios, a la cual ha dotado en principio de sus poderes y facultades? El ego o yo superior, que es la verdadera alma, emanación de Dios, crea sus personalidades para realizar las existencias sucesivas mediante las cuales se engrandece y perfecciona. Las rosas se van cuando han cumplido su etapa de existencia, pero ellas volverán en la próxima primavera y en el mismo lugar, si no viene una mano criminal que corte el rosal a ras de tierra y queme luego sus raíces. Tal como la psiquis humana, la divina chispa que se enciende y se apaga para aparecer de nuevo acaso en el mismo lugar donde se extinguió la vez anterior o en otro, elegido a su gusto y ordenado por un designio superior. Por la eterna ley de la preexistencia, las almas van encontrándose en etapas sucesivas, como los eslabones de una cadena nunca interrumpida y eternamente renovada. Leyendas, dramas, historias, poemas y tragedias surgen como borbotones de luz, donde las almas, chispas de luz de eterna vida, van dejando algo de sí mismas en cada existencia, para encontrarlo en la siguiente y continuar así la obra empezada en siglos anteriores. La sabia ley de la justicia divina, que las escuelas de sabiduría llaman preexistencia, o sea, las existencias físicas repetidas continuamente en el correr de las siglas y de las edades, tan admirablemente ordenadas y dispuestas, en el que hoy es un soberano déspota y cruel, y que se pasea sobre las cervices inclinadas de sus súbditos, en otra encarnación futura vendrá a vivir la vida del esclavo, para que otro déspota lo pisotee como un gusano, tal como lo hizo él en su existencia anterior. La ley de la evolución nos dice mucho. La ley de la persistencia nos habla también alto, no obstante, las sombras son aún muy densas. La sabiduría divina enseña a los hombres
que Dios es amor infinito, justicia inexorable, poder absoluto, energía suprema, vida eternamente renovada en todas y cada una de sus creaciones, desde los más radiantes soles que pueblan la inmensidad hasta la más insignificante larva que forma su colonia en una burbuja de espuma o en la grieta de un peñasco. La ley de la persistencia ¿no se manifiesta acaso en el recuerdo traducido en forma de simpatía? Hay tantas circunstancias y hechos que son una realidad y que dejamos pasar inadvertidas porque la grosera vida física nos lleva a dudar o negar todo aquello que no perciben nuestros sentidos. Si el poder invisible es suma justicia y sumo bien, ¿por qué existe el mal y la injusticia? ¿Por qué el crimen, el robo, la usurpación, la violencia? La tierra, el mar y el trabajo pueden dar al hombre cuanto necesita para su vida. La célebre Academia de Atenas, fundada por Platón, llamado el Divino, porque en su tiempo, o sea, más de 3 siglos antes de Cristo, fue quien más descorrió el velo del gran enigma para esclarecer ante la humanidad los caminos que recorre con los ojos vendados y los pies vacilantes. Si todos los hombres supieran que su vida es eterna, que solo los cuerpos mueren y se desgregan en polvo, y que a través de repetidas vidas terrestres pueden llegar a la perfecta felicidad que buscan, habría más justicia, más bien y más comprensión en la humanidad. Es decir, que vosotros, yo y todos hemos vivido muchas vidas antes de esta, y si en la presente vida creemos haber obrado con justicia y equidad, en la de más atrás, en la remota edad de los comienzos de la razón, ¿qué habrán sido esas vidas primitivas e inconscientes, brutales, casi a nivel de las feroces bestias de la selva? Las escuelas de divina sabiduría que hubo en todos los tiempos, como la Academia de Platón, han llamado a esa época por la que pasan todas las almas evolución primitiva, o sea, un deficiente razonamiento, un egoísmo desmedido, sentimientos innobles y bajos y a veces pasiones feroces. ¿Cómo han de corregirse y pulirse esas enormes monstruosidades? De la misma manera que un padre corrige a sus hijos en la primera edad, no dándoles todas las satisfacciones a sus desordenados deseos, sino privándoles de los medios de satisfacerlos, aunque sea a costa de sufrimientos, protestas y rebeldías. Y por esto, ¿podemos decir que tal padre es injusto? Hay un antiguo proverbio que dice: lo que siembras, eso recoges. Vosotros conocéis la historia de la humanidad, en que los desaciertos, crímenes y violencias empezaron a tiempo y continúan en la actualidad, que por ambición y poder torcieron el camino. Desde entonces, la senda recorrida por el pueblo está toda regada de sangre y se desliza como una sierpe maligna, sembrando el dolor, las devastaciones, asolando países, matando a sus habitantes para quedarse con sus bienes y sus riquezas, sin perdonar a ancianos, mujeres y niños. Ahora decidme, ¿puede quejarse el pueblo de sufrir injustamente la pérdida de sus valores? La razón de los actuales sufrimientos son, en primer lugar, la ignorancia, la desunión, el odio, el separatismo entre unos y otros, dividiéndoles un antagonismo profundo, un odio que no tiene curación por la dureza de corazón de la gran mayoría. Esa profunda división ha sido y es explotada con hábiles maniobras por los audaces. Estos datos que os doy de corrida nos ponen en condiciones de formar nuestro criterio con conocimiento de causas y poder contestar acertadamente. Podemos cargar al Eterno Invisible, a la Suprema Justicia,
la responsabilidad de lo que el pueblo sufre actualmente? El pueblo cosecha lo que sembró ayer y hoy. Es por este orden de razonamiento que debemos estudiar y juzgar de todos los dolores individuales o colectivos con que vemos abrumada la humanidad. Y no pensemos tampoco que sea castigo de la Suprema Potencia, sino consecuencias de los propios errores individuales o colectivos. Podrán decirme que los pueblos de hoy no tienen que ver con los crímenes y devastaciones hechos siglos atrás, pero entonces sale ante nosotros la eterna ley de la preexistencia o vidas sucesivas y nos dice: los que hoy sufren la pérdida de sus valores son los mismos que devastaron, diezmaron y mataron a las razas que habitaban la Tierra en distintos continentes desde remotos tiempos. La ley de causas y efectos, que es una de las leyes inmutables de la Suprema Potencia, se cumple inexorablemente. Si ahora apagamos imprudentemente las hogueras y las antorchas que nos defienden de las fieras, ¿podremos con justicia quejarnos si nos vemos acometidos por ellas? Esta ley eterna de la preexistencia hace morir todo reproche, con un interrogante que cae en el corazón como gotas de hierro hirviente. ¿No estuve o estoy comprendido dentro de ese círculo estrecho y mezquino? Cuán doloroso es, amigos míos, el pensar, el meditar y comprender la pequeñez del hombre para asimilar, sentir y obrar el bien, y cuán fuerte es para inventar, asimilar y obrar el mal. Si el hombre entendiera y comprendiera la infinita eternidad de un poder creador, conservador y legislador, la ley de la evolución de todas sus creaciones, la ley de la preexistencia, hasta adquirir el desarrollo perfecto de todas las facultades que traen germen de su divino origen, la ley de la afinidad de las almas, creadora de alianzas perdurables con designios determinados, la ley de la solidaridad, que es armonía perfecta, equilibrio y amor en todos los mundos del universo. Cuán distinto sería el estado moral, espiritual y material de la humanidad. La ley eterna es así. Todo ser en la creación universal nace y muere innumerables veces. Ni vosotros ni yo tendremos tantos cabellos en la cabeza como vidas físicas hemos tenido en este mundo o en otros. Hemos recorrido en largas edades toda la escala del progreso eterno y aún no sabemos cuántos siglos tardaremos en llegar al fin. ¿A cuál fin? A la suprema inteligencia, de la cual salimos un día como sale una chispa de una hoguera, y a ella hemos de volver convertidos en llama viva, dice nuestra ciencia divina. Si comprendemos y aceptamos esta sublime fase de la ley eterna, nos será fácil comprender asimismo que en cada una de las vidas pasadas nos hemos probado y ejercitado en todas las formas y aspectos imaginables. Porque es así como el alma se forja y se perfecciona. Habremos sufrido errores, habremos cometido desaciertos, habremos hecho obras buenas, habremos subido a posiciones encumbradas y habremos sido esclavos, vendidos y comprados como una bestezuela indefensa. Esa es la ley eterna de la evolución. Si hemos vivido muchas vidas, esas personalidades humanas han tenido un nombre, ignorado de muchos o conocido de todos. Por las facultades espirituales cultivadas, podemos llegar a leer en el más remoto pasado como en el presente. La grandeza de Dios tiene magnificencia de sabiduría y de poder, y tratar de conquistarlas con esfuerzo es el deber de las almas que han llegado a una mediana evolución. De no hacerlo así, más nos valdría haber permanecido sumido en la oscuridad inconsciente de las especies inferiores, donde aún no se ha despertado por completo la inteligencia que vivía allí en embrión
y que se llama instinto, razón por la cual no existe la responsabilidad ni el libre albedrío. La verdad es una dama muy esquiva, que solo se deja ver de las almas con clámide blanca que la buscan en el seno de Dios.